Son las 6:47 de la mañana, momento en que iniciamos con nuestra primera entrevista. Aquí en Primera Página, un espacio donde usted también puede interactuar con nosotros con la etiqueta que ven aquí en pie de pantalla, Primera Página. Vamos a iniciar de inmediato. Nos acompaña en nuestros estudios Yair Muñoz, ex procurador del Estado Miranda. Renunció para postularse como candidato por el Circuito 4 del Estado Miranda, que comprende Caucahuita, Plaza, Zamora. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te faltó la parroquia Dolorita y la también. parroquia Dolorita también, que es importante señalar dentro del Estado Miranda. Fíjese bien, usted venía de ser procurador en este Estado. Miranda no escapa a la realidad que tenemos incluso en el país, con distintos problemas. Uno de ellos, los servicios públicos, de los que quizá llegan más demandas de la población. Puntualmente, usted que viene de ser procurador y que conoce bien la dinámica y la situación en este Estado, ¿cuáles son las propuestas que surgen ahora para usted como candidato por el Gran Polo Patriótico? ¿Qué sería diferente y qué cambiaría con su elección dentro de la Asamblea? Sí, fíjate, hablarte de las propuestas es hablarte de una consulta. Más de 37.000 personas hicieron su aporte. Una consulta que hizo el Gran Polo Patriótico. Además hicimos un congreso histórico y surgieron múltiples propuestas. En materia de servicios, puedo hablarte de la ley propuesta, ley del agua y ley del gas, que son uno de los servicios que más demanda nuestro pueblo. Nosotros conscientes de esa realidad, porque además hemos recorrido nuestro pueblo y además quienes sintonizan esta hora saben que hemos estado en el territorio, no solamente en pre-campaña o en campaña, sino en distintos procesos. Hemos estado ahí porque somos de allí, somos de las bases del pueblo. Pero hablarte de los servicios es hablarte de dos temas puntuales. Efectivamente hay un tema de como se han visto afectados los servicios producto del bloqueo, pero no todo es el bloqueo. También ha habido una ineficiencia y nosotros nos hemos comprometido con ese pueblo a ser sus contralores sociales del pueblo para que haya un uso eficiente de los recursos. Puntualmente, mira, malversar los recursos del pueblo es un delito, establecido en la norma. Pero malversar los recursos, los pocos recursos que tiene el pueblo venezolano en estos momentos, en tiempos de bloqueo, es tan criminal como el propio bloqueo. Y eso nosotros vamos a ser implacables en el cumplimiento de la norma y por eso hay una ley propuesta. Nosotros tenemos un paquete de 12 leyes como candidato del Gran Polo Patriótico. Fíjese, me llama la atención que usted también reconoce que ha habido también alguna ineficiencia, porque muchas veces la población escucha los discursos por parte de líderes del Gran Polo Patriótico y se escucha mucho el tema de las sanciones, del bloqueo, y que si bien ya la población sabe que estos inciden en el panorama actual, también hay otros factores, el tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia, la fuga también de personal capacitado, la migración venezolana, ¿no? Sí, yo creo que lo que más ha afectado es el tema de la ineficiencia, sumado al bloqueo, esos dos factores, porque además el bloqueo, también es importante decirlo, ha impedido que se adquieran en el mercado internacional repuestos, que se realice una inversión necesaria, pero bueno, el uso, la ineficiencia de algunos funcionarios, todavía burócratas, son los que han permitido esto y por eso una de las leyes, lo que te iba a comentar, propuesta, es la ley esta que permite transparentar, ley de simplificación de trámites y transparentar el uso eficiente de los recursos, porque va más allá, fíjate, al pueblo lo enseñaron a hacer Contraloría Social en aceras brocales. No, nosotros queremos que el pueblo sea contralor de todo y cada uno de los contratos que establezca la República y pasa por cualquier inversión que realice el Estado. Bien, usted habla de la ley del agua como parte de las propuestas y el tema de la transparencia. ¿Qué cambiaría con este proyecto de ley? También se está hablando ahora del tema de la privatización. Se ha escuchado que esto podría también estar sobre la mesa. No, nosotros no hemos hablado en ningún caso de privatización porque además nada que propongamos puede ser contrario a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por lo estratégico de los servicios es una potestad que se reserva el Estado. ¿En qué cambiaría? Bueno, que seríamos más eficientes si los diputados... ¿Y cómo lograrlo ahora? Si los diputados, después de tantos años, ¿qué sería la los diferencia? Diputados y diputadas, uno de sus roles no es, o sea, fíjate, uno de sus roles es hacer contralor, claro, hacer seguimiento al actuar de las instituciones del Estado, no tumbar gobierno, no autonombrarse en algunos cargos, que además eso no está establecido en la legislación venezolana. ¿Y en qué cambiaría? Que sería más eficiente la inversión del Estado y sería más palpable el cambio y la mejoría de los recursos, porque además pasa, fíjate, lo hemos dicho, lo hemos debatido en cada una de las comunidades, pasa por la recuperación económica, pasa por recuperar la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo, la capacidad de ahorro, ¿verdad? Y eso no es meramente un tema de decreto, no es un tema de decreto. Si fuera un tema de decreto, ya el presidente hubiese decretado un aumento, sino debemos recuperar la capacidad productiva del Estado venezolano. Y allí nosotros hemos hecho énfasis, y allí nosotros hemos estado compartiendo, recogiendo. Nosotros apostamos a las ciudades comunales. Nosotros, como lo dijo el comandante Chávez, nos equivocamos con el pueblo.
Y el pueblo ha demostrado ser más eficiente en el manejo de los recursos que muchos de los políticos. Bien, señor Yair, hay otro tema que usted menciona dentro de la Asamblea. Vamos a ser contralores del gobierno. Últimamente hemos visto dentro de la Asamblea Nacional lo que antes se estilaba a observar, los ministros iban y daban cuentas a la nación a través de una interpelación dentro de la Asamblea Nacional. ¿Esto volvería a verse? No, tiene que verse. Lo que pasa es que no tenemos Asamblea Nacional. Hay una realidad. Tenemos un grupo de diputados y diputadas que obtuvieron un triunfo en el año 2015, militantes de la oposición, que se dedicaron al único plan, salir de gobierno. Tú le preguntabas a ellos, además, hay que hacer una comparación y es bueno que los ciudadanos que nos escuchan lo hagan. Mira, desde el periodo 2000 de la Asamblea Nacional hasta 2015, que fue dirigida la Asamblea Nacional por la Revolución, se aprobaron 974 leyes. Yo te pediría que algunos de los invitados que vienen a posterior le digan al pueblo cuántas leyes aprobó la actual Asamblea Nacional. Ni una. Fíjese, pero ellos argumentan que no se les ha permitido legislar la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero fíjate, ya va. ¿Qué responde usted a esto? Hay que ser responsable. Ellos rompieron el récord en inasistencia. Y eso, bueno, tú revisa los archivos declarados por ellos mismos. Mira, ¿Se refiere a la Asamblea de Guaidó o a la Asamblea de Parra? Antes de esa, te estoy hablando es lo mismo. Es lo mismo, mira, antes de esa asamblea de Parra y Guaidó, cuando estuvo Ramos Alú, que su primera propuesta fue que quedan 6 meses al presidente, que te digan cuántas veces sesionaron y cuántas veces ellos denunciaron por falta de quórum no sesionaron, o cuando estuvo el delincuente Julio Borges, o el malandro de Barbosa. Mira, o sea, no sabemos cuál es peor, pero además sabemos que todos son de lo mismo, porque inclusive quienes apuestan hoy a la vía democrática, quienes abandonaron los atajos y apuestan a la vía democrática, fueron quienes aprobaron la solicitud de sanciones para el pueblo venezolano. Esa es la realidad. Por parte del gobierno también se instauró como mecanismo en paralelo, aseguraban que para garantizar la paz la Asamblea Nacional Constituyente, sí. Porque entonces desde la ANC no se fomentaron leyes que justamente ayudaran a la población contra estos problemas que hoy hay, como los temas del agua, de la luz. No, es que sí se aprobaron, pero acuérdate que hay funciones que son netamente de la Asamblea Nacional. Cuando revisan la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente tiene un fin y además uno de los fines para los cuales fue convocada fue para garantizar la paz, el respeto de los derechos humanos del pueblo. Recuerda que veníamos de Guarimba y una cantidad de personas fallecidas. Eso es una realidad. Mira, nosotros hemos hecho una comparación y le pedimos al pueblo que la haga. En el indulto presidencial otorgado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, fueron beneficiados 23 diputados principales. Imagínate lo que teníamos allí en la Asamblea, lo más parecido a Tocorón, a un 23 beneficiados, pero además enjuiciados en distintas fases por delitos comunes. O sea, no era un tema de persecución política, y 3 suplentes. Imagínate lo que teníamos en la Asamblea Nacional. Y fíjate que fueron indultados y muchos prefirieron quedarse en el exterior, porque es muy fácil pedir sanciones cuando no te afectan desde fuera de las fronteras. Es muy fácil solicitar medidas coercitivas contra el Estado venezolano, que es que no afectan al gobierno, afectan a la población en general. Bien, ahora que esta parte de la población, de la oposición que ha decidido participar en estas elecciones, han asegurado que sí, que están en contra de las sanciones, que van a pedir su fin y que las han catalogado como una excusa más del gobierno para justificar su ineficiencia, ¿qué dice usted? No, pero que fíjate, te lo dije al principio del programa, las sanciones han afectado. Y tú lo sabes, tú lo has visto mermada. El tema del combustible es producto de no poder adquirir algunos aditivos que permiten que se produzca el combustible en el territorio venezolano. Pero también hay un decaimiento de la industria petrolera, de las refinerías. Nosotros lo hemos admitido, y vuelvo y te repito, nosotros admitimos, te habla Yair Muñoz, nosotros hemos admitido que ha habido ineficiencia de algunos funcionarios que sumado a las sanciones han permitido que lleguemos al estado de crisis que tiene el pueblo venezolano hoy. Pero nosotros hemos recorrido y la población está consciente, la población está clara, la población quiere un cambio de la Asamblea Nacional, y a ese sector de la oposición que ha asumido la vía democrática, bueno, bienvenido, vamos al debate, vamos a esas mesas de diálogo, vamos a construir las soluciones, que en definitiva es lo que necesita el pueblo venezolano, no más riña, no más guarimba, o sea, no más señalamiento, sino que nos sentemos en una mesa, porque el foro político por excelencia de una nación debe ser la Asamblea Nacional, es allí donde deben debatirse todo y cada uno de los problemas del pueblo venezolano. Ahora bien, usted habla de que hay una gente que quiere un cambio en la Asamblea Nacional, pero también hay una población importante que quiere un cambio de gobierno. Bueno, nosotros, en lo que nos corresponde en la actualidad, es un proceso, por lo que está establecido en la Constitución, de una elección de Asamblea Nacional.
porque de manera imperativa, lo establece nuestra Carta Magna, el 5 de enero deberá instalarse una nueva Asamblea Nacional. Nosotros vamos a eso, a aquellos que necesitan un cambio de gobierno, que esperen los lapsos establecidos en la Constitución para que activen los mecanismos que ellos crean convenientes y bueno, y nosotros defenderemos nuestra postura y ellos que defiendan la de ellos. Pero es en el plano electoral, no puede seguir siendo la violencia, no pueden seguir siendo las sanciones, no puede seguir siendo el bloqueo. Mire, lo hemos dicho en las comunidades, eso es como que tú tengas problemas en tu hogar y bueno, y salga tu esposo y te deje con llave. O sea, los problemas se solucionan encerrándonos, bloqueándonos, no permitiendo el acceso a la comida, no permitiendo el acceso a las medicinas, porque si no fuese por los CLAP, nuestro pueblo pero estuviese muriéndose de hambre. ¿cómo puede un país o desde una Asamblea Nacional interferir en cuestiones como una sanción que provienen del externo, ¿no? Ustedes han propuesto la ley antibloqueo, pero las sanciones vienen de Estados Unidos. Es un hecho público, notorio y comunicacional que los actores de derecha venezolana y eso lo conocemos, que algunos actores han solicitado estas sanciones, pero ¿qué ocurre? Que más allá de que, digamos, la nueva Asamblea Nacional no solicite con diputados de oposición y de gobierno estas sanciones, pero igual Estados Unidos mantenga esa política. No depende de Venezuela. Aquí no podemos adelantarnos a los sucesos. Vamos a un proceso eleccionario el 6 de diciembre, que sabemos que de manera consciente el pueblo saldrá al proceso electoral y una vez instalada iniciaremos las acciones, porque esta Asamblea, fíjate que la excusa de algunos países, por ejemplo en Inglaterra, para no entregarle el oro, es que dice que a qué gobierno se lo entregan, al de Guaidó o al de Maduro. Bueno, resulta que el gobierno constitucional es uno solo y tendremos en el 2021 una sola Asamblea Nacional que hará todas las diligencias necesarias para recuperar los activos venezolanos. Señor Yair Muñoz, es momento de irnos a una pausa. Al regreso vamos a estar conversando cómo llamar a la población a votar en estos momentos donde también hay bastante desidia respecto a la política. Nos vamos a una pausa, sus preguntas también las haremos acá, su lectura con la etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram, @Primera Página, mi cuenta @rosa_periodista. Acompáñenos. Regresamos a esta hora de la mañana, son las 7:02. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas conversando con el ex procurador del Estado Miranda y candidato por el Gran Polo Patriótico Yair Muñoz por el Circuito 4 del Estado Miranda. Antes de irnos de la pausa dejábamos una pregunta abierta: ¿cómo hacer para que la gente recupere la confianza en un proceso electoral y que haya oportunidad de cambios, sobre todo en lo que se vive día a día en nuestro país, cuando por ejemplo tenemos ya mucho tiempo escuchando por un lado que por un lado dice Juan Guaidó vamos bien, por otro lado dice el gobierno este es el año de la recuperación económica, ahora sí se encendieron los motores, entonces ¿cómo? Y la gente no ve soluciones, ¿no? De ningún lado. Fíjate, hay una realidad, hay un bloqueo, lo comentamos hace un instante, hay un robo de los activos de la República, Citgo, monómeros, el oro de Inglaterra, recursos represados y el malandraje de a quien tú nombrabas en principio el señor diputado electo por el Estado de La Guaira, que se asumió un rol que no está establecido. Eso es importante que lo sepa el pueblo venezolano en ninguna parte de la legislación venezolana. Pero nosotros, te digo que hemos caminado, porque además no es un tema electoral, hemos estado allí, porque si bien es cierto que hay crisis, con cualquier dificultad es el Estado venezolano quien ha estado dándole la cara al pueblo venezolano para atender sus necesidades. Te hablo del CLAP, con la deficiencia que pueda tener el servicio del gas, porque además son nuestras UH, son nuestros jefes de calle, son nuestros jefes de comunidad, quienes agradecemos infinitamente desde este espacio, quienes están ahí dándole la cara al pueblo de manera articulada con su gobierno. Y pese a todas las dificultades, pese a la falta de recursos, es el Estado venezolano que ha estado ahí, es el presidente Nicolás Maduro quien ha estado ahí dándole respuesta. Bueno, preguntemos a los sectores de oposición cuántas veces han ido ellos a las comunidades. Hay una necesidad de cambio, pero ¿de cambio para qué? Para que se recupere la institucionalidad de un poder tan importante como es el Poder Legislativo, que si se hubiese dedicado a cumplir su rol. Mira, un ejemplo importantísimo. En una oportunidad, alguien que además no es chavista, que es el señor que fue gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con una instancia internacional, trató de presentar un proyecto para resolver el problema de la luz en el Zulia. Y sus compañeros de oposición negaron la moción. Esta Asamblea Nacional negó la moción porque no era un tema importante recuperar la luz en el Estado Zulia, porque en definitiva a ellos no les interesa a la gente. A estos sectores de oposición no les interesa sino su ego político y sus intereses personales. Y más allá de la Asamblea Nacional, el gobierno que ha tenido el poder durante más de 20 años, las distintas instituciones u otros organismos, también los ministerios, no se ha podido combatir estos flagelos que por hoy afectan la economía de Venezuela. Otro de los grandes temas es el salario de los trabajadores. No se cumple lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario, y es bueno que nuestro pueblo nos escuche, no se resuelve con un decreto.
¿verdad? Y ¿Cuál es la vía, y nosotros hemos asumido esa falla. Mira, desde el comandante Chávez la hemos venido asumiendo. El tema de la no producción. Y nosotros hemos generado acciones de que el pueblo vuelva al campo. Ah, bueno, pero cuando el pueblo vuelve al campo, entonces los fertilizantes que llegaban al pueblo venezolano desde Colombia, desde Monómero, no llegan porque Monómero se lo robó el Estado colombiano conjuntamente con Guaidó. ¿Y qué pasa con el Guaidó? tema de la soberanía agrícola, la soberanía alimentaria, todo lo que se venía proponiendo? Estamos hablando de años atrás, Claro. en la época del gobierno de Hugo Chávez, donde él advertía que si llegaba esta situación... La siembra del petróleo. Exactamente, ¿qué ocurrió entonces? ¿Se falló? ¿No se hizo? Bueno, allí Porque ahora están las sanciones, pero de haber funcionado este esquema de soberanía... Allí se generaron fallas y también debemos reconocer la entrega de tierras. Escúchame, se generaron fallas y dentro de las filas revolucionarias, personas que se hicieron llamar revolucionarias, que luego salieron y traicionaron, que cometieron actos de corrupción, porque no pueden llamarse revolucionarios. Y es por eso que hoy, nosotros reconociendo cualquier falla que pueda haberse cometido en el pasado, le hemos dicho a ese pueblo elector, a ese pueblo venezolano, le hemos dicho, mira, nosotros vamos a ser tu contralor. Recuerda que el 90% de los candidatos, van por primera vez de candidato a la Asamblea Nacional, serán por primera vez diputados quienes resulten electos y electas. Y eso nos permite refrescar ese poder. Y vuelvo y te repito, nos hemos comprometido en cada uno de los sectores a ser contralores del pueblo venezolano para el uso eficaz y eficiente de los recursos. Bien, es momento ahora, señor Yair Muñoz, de hacer las preguntas que también en este momento tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página en la red social Twitter y vamos a dar lectura a una de ellas con nuestro compañero Juan Carlos Rosso. Hay muchísima interacción de nuestra audiencia, incluso por la cantidad de mensajes que tenemos en redes sociales, en plataformas digitales. Pedimos, por favor, mesura y tiempo corto para la respuesta. ¿Listo? Luis Méndez, por favor, o por ejemplo, pregunta: buen día, de ganar el oficialismo, ¿cómo se prevé que sucederá? ¿Usted podría garantizar a la ciudadanía que todos los problemas de servicios públicos se resuelvan? Sí, fíjate, nosotros vamos a garantizar recuperar, una recuperación económica que permita esa inversión en materia de recursos. El problema de los servicios lo vamos a solventar entre todos, porque además de ganar la fórmula del Gran Polo Patriótico, iría el pueblo a la Asamblea Nacional. Simón Rodríguez, otra interrogante de nuestra audiencia. ¿Qué opina usted que el 65% del padrón electoral no vaya a votar y solo la minoría escoge a los diputados? ¿Que hay del derecho a la mayoría o no tenemos derecho a abstenernos? Bueno, pero fíjate, lo que él dice, que primero es psíquico. Ya él está asumiendo que el 65% no va a votar, eso no lo puede afirmar nadie. Nosotros hemos hecho un llamado de las distintas instancias. Nada más ayer, el día de ayer se celebraba el segundo simulacro. Eso nada más se hace en Venezuela para que el pueblo se familiarice con el sistema electoral, con la máquina electoral, y nosotros hemos llamado a esa población. Nosotros no podemos asumir que el 65% no va a participar, y seguro estoy que no va a ser así. El pueblo saldrá de manera masiva porque requiere un cambio en la Asamblea Nacional. Abogado Darío José, buenos días. ¿No considera el invitado que él quiere cambiar la tonalidad del debate en la Asamblea Nacional? Debería comenzar por él mismo en no utilizar calificativos ofendiendo a nadie. Conteste, por favor. Dice no, bueno, mira, Darío a las cosas hay que llamarla por su nombre. Si Julio Borges es un asesino, hay que llamarlo asesino. Si Juan Guaidó es un corrupto, hay que llamarlo corrupto. Además de otros términos que no podemos usar por el horario. Las cosas hay que llamarla por su nombre. No es un tema de tonalidad, sino que hay que decir las cosas y ponerle el nombre que éstas llevan. Dice, o el comentario de Víctor Calderón: el aumento de la gasolina, otro factor inflacionario, fue opacado por la pandemia, pero que se mantiene latente, amenaza con impactar todos los precios. También es responsabilidad del oficialismo. Lo último cierto es que ustedes han engañado al pueblo. Comentario de Víctor Calderón. Sí, fíjate, bueno, esa es la opinión de Víctor. El aumento de la gasolina era algo aclamado inclusive por sectores de la sociedad venezolana. ¿Qué plantea el pueblo? Mira, que me cobren la gasolina de lo que cuesta, y sabemos que la situación de crisis ha permitido que el subsidio que ha mantenido el Estado venezolano por décadas, bueno, en este momento se vea disminuido producto de las sanciones y el robo de los recursos del Estado venezolano. Citgo, por ejemplo. Bien, retomamos con la entrevista. Agradecemos como siempre a nuestra audiencia por hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios con la etiqueta Primera Página. A propósito de una de las preguntas que hacía alguien de nuestra audiencia, una de las cifras que quizá ha podido ser de donde sacó la abstención es de Data Análisis, donde dice que 70% de los venezolanos se abstendrían de participar en las parlamentarias, pero ellos mismos aseguran que esta es una variable en la que influye la emoción del electorado según las distintas variables que puedan en cuanto a desmotivación o motivación según el panorama
incluso el tema de las elecciones en Estados Unidos era una de las variables que estaban aquí presentes respecto a la participación claro, además electoral. Hoy es el día 13 de campaña, es una campaña que realmente es corta, pero que realmente que se ha venido agarrando calor con el pasar de los días. Hoy es el día 13 de campaña y ayer lo veíamos en los distintos centros, y además que la participación en el simulacro no puede ser un factor que mida el nivel de participación en las elecciones, claro, toda vez que había en los simulacros no hay había un centro electoral por cada municipio, en este caso. Y eso, bueno, además que la motivación que había el día de ayer era extraordinaria en la población venezolana. Bien, ahora aparte de este tema de la motivación y del desenlace, estábamos hablando de la variable de las elecciones en Estados Unidos. ¿Ustedes creen o están expectantes respecto a lo que sería una nueva gestión del gobierno de Joe Biden? ¿Habrían cambios? Mira, nosotros como venezolanos, como patriotas, nosotros en principio nos interesa sostener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero unas relaciones buenas, cordiales, de respeto y de reconocimiento. O sea, pasa por eso. Y nosotros apostamos a buenas relaciones con la nueva administración. Lo que pasa es que todavía no se sabe. Nosotros estamos centrados en nuestro proceso porque todavía no se sabe. Mira, el país más avanzado del mundo, la mayor potencia del mundo, luego de más de una semana, casi una semana de elecciones, no se conoce quién es el ganador. Los dos dijeron que se hicieron mutuamente trampa. Entonces, bueno, eso es lo que es el gobierno. Nosotros apostamos al sistema transparente, al sistema venezolano, que además, pese a todos los señalamientos, de manera oportuna siempre ha señalado los ganadores y así lo ha asumido la población. Pero sin duda el tema también de las expectativas en cuanto a las relaciones internacionales de Venezuela son importantes. Se sabe que tienen aliados como Irán, claro, Rusia, China. Sin embargo, también en el panorama político internacional, además del tema de las sanciones, también relaciones con otros países, incluso de la Unión Europea. ¿Cómo hacer si ellos no reconocen el proceso electoral y sus resultados? Tema es que el tema pasa porque algunos países entiendan que Venezuela no es una colonia. O sea, la Unión Europea dice, bueno, sí, yo voy a sostener buenas relaciones contigo, pero vas a hacer las elecciones cuando yo diga. No, ya va, es un tema constitucional. Pero desde el punto de vista que la gente es la que está sufriendo el tema de las sanciones, ¿cómo hacer? ¿Hasta qué punto llega esa negociación, esa mediación? El tema de las elecciones parlamentarias no es un capricho. Es un tema establecido en la Constitución. En la Constitución, bien, pero... En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que deberá ser electa una nueva Asamblea Nacional y los diputados y diputadas durarán 5 años y el 5 de enero del año siguiente, del último periodo, deberá instalarse una nueva Asamblea Nacional que bien, pero más allá de este tema, está el reconocimiento internacional. La gente se preocupa, es de su realidad, del día a día. ¿Qué pasa si el gobierno no es reconocido, si sigue el tema de las sanciones, si siguen algunos factores comerciales incidiendo aún más en el tema económico? Bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Mira, fíjate, la cuerda, ¿qué va ¿hasta pasando? dónde se ¿Qué va pasando? Lo que ocurrió en Bolivia. En Bolivia dieron un golpe de Estado, desconocieron al gobierno venezolano, se robaron la sede diplomática y fue el mismo pueblo que restituyó eso. Y fíjate, te digo, nosotros apostamos como militantes de la revolución a sostener relaciones cordiales y de respeto con todos y cada uno de los gobiernos del mundo. ¿Y están dispuestos a la negociación y el diálogo con la siempre oposición? Siempre lo ha estado, el presidente Nicolás Maduro siempre lo ha estado y siempre ha extendido la mano al diálogo, inclusive. Pese a todos los ataques, inclusive a la gestión de Donald Trump, siempre el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro estuvo dispuesto a dialogar, a llegar al entendimiento. Pero bueno, que lo que recibimos fue sanciones y más sanciones. Eso fue lo que recibió el pueblo venezolano, porque las sanciones no son a Nicolás Maduro, es al pueblo venezolano. Y respecto al tema de las negociaciones que se venían dando entre gobierno y oposición, ¿qué respuestas hay de cara a la pandemia, a la crisis que estamos viviendo? Parte del resultado de estas mesas de diálogo, obviamente pasan por el indulto otorgado a algunos dirigentes políticos que habían cometido delitos, pasa por ese llamado a elecciones y pasa porque hoy tengamos una cantidad, más de 14.400 diputados, candidatos a diputados aproximadamente, y más de 107 organizaciones militantes de la oposición que han inscrito candidatos. Eso es parte del resultado de esa mesa de diálogo que deben seguir. Ese diálogo debe ser permanente, debe ser constante y deben seguir en búsqueda de las soluciones
de la problemática del pueblo Ya para venezolano. finalizar, hemos venido hablando también del tema del salario. Hay un tema que preocupa muchísimo, que es el tema de nuestros pensionados, nuestros viejitos, la tercera edad. ¿Cómo ayudarlos, cómo apoyarlos en medio de esta pandemia, de esta situación tan dura y de la hiperinflación que hoy por hoy se vive en Venezuela? ¿Qué respuestas Pero es darles? que además los que viven los viejitos lo vive todo el pueblo venezolano. Tu salario Pero no alcanza. Y particularmente fíjate, ellos no tienen la forma quizá de claro, no, buscar pero ya va. cómo emprender, Los cómo viejitos, encontrar escúchame, respuestas. yo te puedo hablar por lo menos de los planes que tiene el Ministerio de Salud, que son las farmacias móviles, donde basta con que lleguen nuestros adultos mayores o cualquier ciudadano con su récipe y se le otorga el medicamento. O sea, eso se ha ¿Usted venido cree haciendo. que por hoy Fíjate que eso ha sido suficiente? Acaba de llegar, tal vez no es suficiente, pero ha permitido ayudar a ese sector de la población. Nunca va a ser suficiente, pese a toda la crueldad que ha tenido la derecha y el mal que ha generado en el pueblo. Cualquier cosa que hagamos se va a ver disminuida por la necesidad que hay en nuestro pueblo. Y sin embargo seguimos allí atendiendo, dándole la cara a los problemas, porque en definitiva somos eso. Y el ejemplo más palpable, recién llegó un cargamento de insulina de Rusia. ¿Y eso es para quién? Para los revolucionarios, ¿no? Ese es para el pueblo venezolano. ¿Se va a distribuir en qué? ¿En las farmacias? Se va a distribuir a través del ¿Hay algún plan censo? de... Sí, y además que lo tiene. El Ministerio de Salud lo tiene, porque por lo general estos medicamentos es el Ministerio de Salud quien los facilita a través de lo que llaman alto valor. Hay un programa allí que va a permitir entrega de manera expedita y oportuna a cada uno de los pacientes que requieran la insulina. Bien, señor Muñoz, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos a nuestra audiencia y a usted por estar aquí con nosotros en este servicio.